del Comité Patriótico Mariscal Cáceres de San Miguel, señor representante de la Municipalidad de San Miguel, del Distrito de San Miguel, señores representantes del Ejército, señor representante de la Orden de la Legión Mariscal Cáceres, señores representantes de la filial de la Orden del Distrito de Comas, señor representante del Poder Judicial, señores autoridades y representantes de instituciones cívico-culturales, sociales y culturales y educativas, señores vecinos del Parque Mariscal Cáceres de Maranga, señoras y señores, señores también representantes del Club Departamental Junín y de la Sociedad de Auxilios Mutuos San Sebastián de Huaripampa. Agradezco al presidente del Comité Patriótico Mariscal Cáceres de Maranga, legionario Tomás Iparraguirre, por invitarme a tomar parte en esta ceremonia que tiene por fin exaltar por siempre la figura del mariscal Andrés Avelino Cáceres, conductor incuestionable de la resistencia, a quien le dijera el presidente Augusto B. Leguía al entregarle el bastón de mariscal: por vos puede el Perú levantar la frente sin mácula y decir a la paz del universo que pudo la fortuna imponerle los dolores del desastre, pero no la nota del deshonor. En abril de 1881, el coronel Cáceres, ascendido por Piérola a general, con la antigüedad del 13 de enero, por su distinguido comportamiento en las batallas de San Juan y Miraflores, inicia la resistencia a la invasión chilena, en la nueva etapa de la guerra llamada la Campaña de la Breña, y nombrado por el dictador jefe superior político y militar del centro, empieza a reconstruir el ejército y a avivar el sentimiento patriótico de las comunidades para organizarse y resistir a la invasión. Las mayores dificultades que Cáceres tiene que enfrentar, sin embargo, derivan de los graves enconos que había ocasionado la crisis política. El partidarismo de los jefes militares provoca una alarmante desmoralización, indisciplina y deserciones. Los elementos más adictos a Piérola defeccionan, tales por ejemplo el coronel Arnaldo Panizo, que desobedece la orden de unirse con Cáceres en Chosica; el coronel Pedro Mas, prefecto de Ica, tampoco se somete a la obediencia y se dirige a Ayacucho, mientras las fuerzas chilenas saquean e incendian Guadalupe y Pueblo Nuevo. Manuel de la Encarnación Bento y su cuñado Mariano Vargas, que dirigen las fuerzas acantonadas en Canta, también obedeciendo a Piérola, disuelven la división que comandan, comprometiendo el dispositivo defensivo ordenado por Cáceres. Mientras tanto, los chilenos avanzan sin ninguna resistencia, gracias al jefe guerrillero de la zona, capitán Lara, que les franquea el paso, pero este paga con su vida a manos de sus propios hombres cuando le encuentran documentos chilenos que prueban su traición. Cáceres responsabiliza a los agentes de Piérola de tratar de desorganizar el ejército del centro y tiene que fusilar a los cabecillas de las deserciones para poder controlar la situación. En esas condiciones, sobre la base de algunos oficiales y 16 gendarmes que convalecen en Jauja, Cáceres inicia la recolección de armas y municiones y el reclutamiento de efectivos. Él mismo emprende una gira por los pueblos del centro, invocando el patriotismo de sus hombres principales a fin de que afronten recursos para el ejército y faciliten el alistamiento de hombres aptos. Su dominio del quechua es una gran ventaja,
que le permite conseguir el más satisfactorio resultado. Prueba de ello es la respuesta de los comuneros de San Juan de Jarpa, cuando le dicen que nos hallamos pronto a marchar donde ese superior gobierno nos ordene. Y a continuación agregan: después de Dios es Usía. La sabiduría de nuestros pueblos reconocía en el general Cáceres su adalid indiscutible. Nunca hombre alguno había despertado tanta admiración y simpatías colectivas. Su secretario, Julio C. Guerrero, dice: el mariscal Cáceres era un excelente soldado, todo un hombre de guerra, tallado en el roble de los clásicos y egregios capitanes. Él creía que todos deberían poseer sus mismas cualidades, y allí aquella prodigalidad suya para las marchas terribles, en riscos y serranías bravas, con nieve, hielo, lluvia, frecuentemente sin alimento alguno, con solo un poco de coca, harapientos y descalzos, hicieron aquellos hombres, bajo su mando inflexible, hasta jornadas de 80 kilómetros que habrían rendido e inutilizado a los percherones más fornidos, para luego dormir sobre la nieve y continuar al amanecer la inexorable marcha. El 15 de abril, el mismo día en que Cáceres abandona Lima, parte a Cerro de Pasco y Huánuco la expedición punitiva de Letelier, con el objeto de explorar y exterminar a las partidas de montoneros. Pero la expedición no hace tal cosa, sino se dedica a cometer los más salvajes atropellos y a depredar, saqueando propiedades particulares e imponiendo excesivos cupos, so pena de ser sometidos a toda clase de torturas y finalmente fusilados. Tantos serían sus abominables actos que Letelier y Romero Roa fueron juzgados y sancionados en su país. Iniciada así la campaña de la Breña, se suceden diversos enfrentamientos de hostigamiento al ejército invasor, protagonizados en gran parte por las guerrillas y montoneras, como en Sangra, Chicla, Cieneguilla, Quebrada Honda, el primer combate de Pucará, la furia de la naturaleza que abate al ejército del centro en Julcamarca, el encuentro del ejército de Cáceres con el de Arnaldo Panizo en Acuchimay, con el sometimiento de este último, la emboscada de Sierra Lumi en Comas y la ofensiva guerrillera del mes de abril. Para febrero de 1882, las fuerzas de ocupación, al mando del coronel Estanislao del Canto, habían ocupado el centro del país, con destacamentos en La Oroya, Cerro de Pasco, Tarma, Jauja, Concepción, Huancayo y otras ciudades. En todas las comunidades de la margen derecha del río Mantaro, libres del control férreo de los destacamentos chilenos acantonados en la margen izquierda, se realizan asambleas populares y cabildos abiertos para decidir qué hacer ante la pesadilla de la ocupación chilena, donde acuerdan unánimemente la defensa de sus tierras y sus bienes, con la dirección y entrenamiento de los sobrevivientes de San Juan y Miraflores, tal el caso de Tomás Laínez. El 8 de abril, varias comunidades de Jauja se niegan a pagar cupos. En Yahuimpuquio y Acostambo, los guerrilleros atacan a una columna del comandante Barahona. El 10, un destacamento chileno es emboscado en Malpaso, a 8 kilómetros de Jauja, a orillas del río Mantaro. El 17, en la noche es cortado el puente de la Mejorada. En esta acción, los icaínos Vicente Samaniego, Enrique Rosado y Tomás Butarra son capturados, y el 22, fusilados en la plaza Huamanmarca de Huancayo. El 19, en Chupaca, en las pampas de Carato,
En un combate de 6 horas, las fuerzas guerrilleras son derrotadas por el poderoso ejército chileno, compuesto por 1.200 hombres, con artillería y caballería. Luego el pueblo es saqueado e incendiado. Ese mismo día, un comando chileno, al mando del sanguinario Robles, invade la hacienda de Huamancaca Chico, propiedad del doctor Teodoro Peñalosa, tercer jefe del batallón Concepción en San Juan y Miraflores, a quien le dan muerte en la hoguera preparada con los muebles de la casa, juntamente con su señora madre y una joven criada. El 22 irrumpen en Sicaya, Huaripampa y Huancaní. En Sicaya resalta la valentía de la mujer huanca cuando Joaquina Ávila de Lindo arenga a sus guerrilleros: adelante, valientes sicaínos, morir defendiendo nuestra patria es más glorioso que permitir en Huancayo a los rotos enemigos. En Huaripampa la defensa la dirige el cura Isidro Buenaventura Mendoza Sánchez, cuyo relato ya nos ha ilustrado el doctor Dante Castro. Pero llega el momento de la contraofensiva del ejército del centro. La providencia ha determinado, dice Cáceres en su proclama, que presentéis al mundo un espectáculo de un puñado de valientes que luchan por la integridad y la independencia de la patria y prefieren la muerte a la deshonra. Es cuando el 9 de julio se dan las batallas decisivas en Marcavalle, Cucará y Concepción, acciones cumbres de la gloriosa campaña de la Breña que dan por resultado la expulsión de las hordas chilenas del centro del país. Cabe hacerse una pregunta: ¿por qué la reacción de las comunidades campesinas en contra del invasor chileno? Además de las directivas y enseñanzas de Taita Cáceres y la propaganda de los sobrevivientes de San Juan y Miraflores, se debe al comportamiento hostil, agresivo y cruel del chileno invasor, acompañado de un fuerte componente de discriminación racial contra el indio peruano. El legionario Simeón Orellana, en un trabajo publicado en la revista de cultura Arte e Idea de noviembre del 2008, cita al escritor chileno Manuel Puelma Tupper, quien dice, refiriéndose al pueblo chileno: nuestro pueblo no tiene necesidad de casa alguna. Él vive sin economía, sin hogar, ni otro vestido que el que lleva consigo. El roto jamás hace lavar una camisa. El roto no tiene familia. Todo cuanto gana lo gasta en la taberna. Se casa, tiene muchos hijos que mueren casi todos por la falta de higiene. Vive del producto de sus robos. La mujer es únicamente para el instrumento del placer. La trata a patadas. Muchas veces le ha reventado la cría en el vientre o le ha vaciado las tripas con el puñal. En la obra Memorias de un roto, publicada en Valparaíso, puede leerse escenas inenarrables después de Huamachuco. Soldado peruano al que encontraba un grupo de aquellos rotos era despojado de su uniforme y sometido a toda clase de torturas. A algunos les quemaron las plantas de los pies y las palmas de las manos. A otros les cortaron los dedos, a otros les arrancaron el cuero cabelludo, o les sacaron los ojos con las puntas de las bayonetas. Muchos fueron tostados a fuego lento, muchos abandonados en la cordillera, atados de pies y manos, para que sirvieran, vivos aún, de horrible banquete a los cóndores carniceros. Mujeres que caían en su poder, era violada sin misericordia y muerta después a palos. Ni se crea que el roto es únicamente el hombre del pueblo. Diplomáticos chilenos hemos conocido
que escondían afiladas garras debajo de los guantes blancos, y que si no podían llevarse una moneda o un reloj del bolsillo del enemigo que no podía defenderse, se apoderaban de museos, bibliotecas, imprentas y laboratorios. El roto no ama a su mujer, continúa, ni a sus hijos, ni a su patria. No ama sino al botín y la sangre. Los anales del crimen en Chile horrorizan al hombre menos sensible. Conmueven los hechos llevados a cabo por los rotos en la sierra del Perú, con los míseros indios de las punas. Sus cultivados campos fueron destruidos. Sus madres, sus esposas, sus hijas, sus hermanas violadas miserablemente, sus cabañas incendiadas, sus animales muertos, sus tiernos hijos estrellados contra las peñas. Al recordar estos hechos, es difícil entender el grado de desorganización reinante en la clase política peruana en 1879. Es esta clase gobernante la que pierde la guerra, no el pueblo peruano. Y después del desastre, al cumplirse el plazo de los 10 años para el retorno de Tacna y Arica, Piérola, uno de los grandes traidores y culpables de la derrota, va a derrocar a Cáceres y volver a dirigir los destinos del Perú. Y desde entonces, ¿qué han hecho los sucesivos gobiernos hasta el presente? Cuando se piensa en estos hechos de infortunio para nuestra patria, cobra vigencia plena el discurso del Politeama de Manuel González Prada. Gocemos 4 párrafos. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de esos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí, el historiador que marque la frente del culpable con sello de indeleble ignominia. Niños, sed hombres, madrugada la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestro hueso, pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Si la ignorancia de los gobernantes y la servidumbre de los gobernados fueron nuestros vencedores, acudamos a la ciencia, ese redentor que nos enseña a suavizar la tiranía de la naturaleza. Adoremos la libertad, esa madre engendradora de hombres fuertes. Cuando tengamos pueblos sin espíritu de servidumbre y militares y políticos a la altura del siglo, recuperaremos Arica y Tacna, y entonces, y solo entonces, marcharemos sobre Iquique y Tarapacá. Daremos el golpe decisivo, primero y último. Para ese gran día, que al fin llegará, porque el porvenir nos debe una victoria, fiemos solo en la luz de nuestro cerebro y en la fuerza de nuestros brazos. Pasaron los tiempos en que únicamente el valor decidía de los combates. Hoy la guerra es un problema, la ciencia resuelve la ecuación. Dura crítica a la generación que perdió la guerra y un mensaje de esperanza a las generaciones siguientes. Pero actualmente, ¿cuál es la situación del Perú? ¿Cómo está la correlación de fuerzas? Desde el golpe de Estado de 1975,
de Morales Bermúdez, a la fecha, y por supuesto agrandado a partir de 1990 u 85, todos los gobiernos han permitido la penetración desproporcionada de inversiones chilenas en el Perú. Eso no favorece en el caso, por ejemplo, de que se buscara alguna reivindicación. ¿Qué debemos hacer entonces? Creo que ya es tiempo de parar toda inversión chilena en el Perú. Segundo, hacer que los contratos de concesión que llegan a su término ya no se renueven ni un día más. Y tercero, cambiar la mal llamada Constitución actual, estableciendo normas que garanticen la descentralización real del país, con autonomía de las regiones, la reivindicación de la gestión de los recursos naturales, normas que favorezcan la industrialización del país y potenciar a las Fuerzas Armadas con capacidad disuasiva, teniendo en cuenta que el Perú tiene límites con 5 naciones, entre otras medidas que posibiliten que el Perú encuentre su destino y ese porvenir que nos debe una victoria.